Ok, tenemos la Biblia. Necesitamos Biblia en mano. El sábado estuvimos comparando, ¿verdad? Hechos 12, la encarcelación de Pedro y su real liberación, con la situación de un pecado que es verdaderamente libre por medio del poder del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok. Y hoy pues quisiera aclarar algunos puntos y si alguna pregunta no quedó contestada, voy a tratar de contestarlas hoy. Ok. Yo no sé si ustedes han oído en algún momento que la vida es una guerra. ¿Que hay una guerra? En la vida es La vida es una guerra. Y ya que toda guerra está formada por batallas, podemos decir que la mayor de ellas es la que sucede dentro de nosotros. Como habíamos leído en Romanos 7 del 18 al 25, vamos allá, Romanos 7 del 18 al 25. Les voy a dar tiempo porque quiero que ustedes mismos lo lean. O sea, que no... Necesito que ustedes verifiquen y ustedes vean que lo que estamos dando es palabra. Romanos 7. Romanos 7 del 18 al 25. Y si lo quieren anotar, sí, sería bueno para que en las casas pues lo pongan en práctica y se acuerden de lo que se habló. Si lo tienen, me dicen. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Para aquellos que dicen que, como hay unas nuevas religiones que dicen que nosotros somos buenos y que, o sea, como que tenemos que reconocer que somos buenos, no somos buenos. La Biblia dice, nosotros no somos buenos. Dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hay algo que nos puede estar atando y es el pecado que vive en uno, ¿verdad? He descubierto el siguiente principio de vida. Esto lo está hablando ¿quién? Pablo. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ya vemos la batalla, ¿verdad? Está luchando. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ahí vemos que uno, sin ser liberado, ¿verdad?, está esclavizado al pecado. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. En Gálatas 5:17, si podemos ir ahí. Gálatas 5:17. Sí. Yo la anoté aquí, pero yo no sé qué versión sea. Así que Gálatas 5:17 dice, ¿la encontraron? Sí. Apúntenla también. Ya la tengo yo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Vemos otra vez la batalla que hay dentro de... ¿Puedo leer aquí? ¿Perdón? ¿Lo puedo leer en esta Sí, versión? sí, léelo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu.
y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ahí vemos la batalla La que batalla hay. que hay. Ok. El espíritu al que Pablo se refiere es Dios dentro de nosotros. El espíritu está dispuesto. pero Mas la carne es débil. Exactamente. Ahora, si el espíritu del que está hablando Pablo es Dios, entonces, ¿qué sería esa tal carne de la que está hablando Pablo ahí en ese texto bíblico? Pues la que tenemos. Nosotros. Nosotros. Es la lucha que Eh, tenemos eh. nosotros. La carne aquí son las actitudes que causan la separación entre nosotros y Dios. Todo aquello que haya en nosotros que nos separe de Él, esa es La guerra que hay ahí. la carne. Ok. Una mente enfocada en nuestros propios impulsos y deseos y no en practicar lo que la palabra de Dios orienta, eso es la carne. Cuando la mente no está enfocada en hacer la voluntad de Dios, obviamente ella estará susceptible a pensar en todo lo que va en contra de las cosas divinas. Y todos los pensamientos que nutrimos, que alimentamos en nuestra cabeza, ¿qué pasa? Se transformarán en acciones. Eso es querramos o no. Se da. Todo lo que metemos aquí, dice un dicho que podemos, o sea, que no podemos dejar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, es un decir, pero sí podemos evitar que hagan nidos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Los pensamientos van a llegar, pero ¿qué hacemos con esos pensamientos? No podemos atesorarlo hasta que llegue a nuestro corazón, porque cuando llegue ahí, ya lo vamos a hacer. Y es allí, con pensamientos totalmente distantes de Dios, que las obras de la carne se manifestarán. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? O el pecado. Que nos enfocamos más en las cosas del mundo que en las que realmente nos llevan con Dios, porque pues sí, estamos en un mundo donde es inevitable que tú estés en las cosas del mundo, pero como tú una vez lo has dicho, si nosotros llenamos nuestra cabeza desde que amanece hasta que anochece con las cosas del mundo, ahora sí digamos eso, es lo que vamos a tener, no las cosas de Dios. Y Amén. si en cambio es lo contrario, pues vas a obtener muchas cosas, muchos beneficios, pues. Amén. Para ser más específicos, vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Que está correcto lo que dijiste. Pero ahora vamos a ir más profundo. Más. ¿Gálatas qué dijiste? Sí. Gálatas ahí mismo, pero en el 5, 21. 19 al 21. 5:19. Sí, ¿Qué dice? Envidias, homicidios. pero empieza con algo más. ¿Qué dice? No, ese no, ese no. Acá arriba, este es el 21, dijiste, ¿va? Dijiste 19 al 21. 19. 19, 21. Aquí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ujú. Ok. Ahora, vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es el adulterio?
El Tener, adulterio tener tu es, pareja y andar con otro. ¿Mm? Sí, tener tu pareja y andar con otro. sí, ¿no? Sí, exacto. Infidelidad en el matrimonio. Infidelidad en el Ese es el adulterio. Ahora, ¿qué es fornicación? Fornicar es. ¿Cómo se le diría fornicar? Es No sexo estar fuera casado. del matrimonio. Ah, ¿Ok? Inmundicia, eso es para que entendamos. Inmundicia. Todo lo que le quita a la persona el estado de pureza espiritual, sea pensamiento, sentimientos, actitudes, todo eso. Eso es inmundicia. Lascivia. Esta es la manera de ser de personas que no tienen límite, o sea, que pecan sí, sin importar nada. Eso es lascivia. Sin ninguna vergüenza. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatrar cosas. Sí, como, aunque sea tu esposo, idolatrarlo. El Lo hijo, que sea, cualquier cosa. las cosas. Un carro, hasta un carro puede idolatrar. Ajá. Hasta una cuchara. Esa no me la agarran porque esa es mi. Y o sea, ya tú estás ahí. ya. Idolatrando. Ok. Culto prestado a los ídolos, sean ellas estatuas o personas, como ustedes acaban de decir, que son adoradas. Y no solo eso, como ustedes dijeron, pero cualquier cosa o persona que ocupa el primer lugar en nuestra vida que no sea Dios. Eso. Eso es idolatría. Ahora, ¿qué es la hechicería? Oh, Haciendo cosas. Trabajitos a las personas. Trabajos a las personas. Pusimos aquí recurrir a las prácticas de rituales que Como están las en cartas. contra de la palabra de Dios y que apuntan a la obtención o resultados o favores. Cuando quiero obtener algo, voy a ciertas personas que Ahí va incluido el horóscopo, ¿no? todo eso. Sí, eso va Todo incluido eso. ahí. Ajá. Ahora, ¿qué es la enemistad? Que tengas enemistad con otra persona, ¿no? Que ya saques pleito con esa persona. Es tener total rechazo A la o persona. repugnancia a una o más personas. Ahora, ¿qué pleitos que acabas de mencionar? Pleitos es discusiones, contiendas, polémicas, buscar problemas. Golpes. Y puede llegar a los golpes también. Celos, ¿qué son los celos? Que tú celes a una persona, ¿no? Yo en celos quiero así como decir algo. Ok. Porque hasta nosotros los cristianos, Hay si celos. por ejemplo hay celos, porque si una persona llega yendo a decirte y tú dices, ay, pues si está, dicen que oró por fulana y sanó, pero pues si me anda, es esto y lo otro, entonces ya ahí es el celo, porque tú te sientes como más purificada. Ujú. Que la otra persona. Entonces ya esos son celos, ¿verdad? También hacen eso. Eso, y gracias por compartirlo, porque sí, eso es una parte. Ahora, la otra parte es un sentimiento de posesión de la otra persona o una obsesión, pero lo que dijiste está muy correcto. Ok. ¿Y qué es la ira? Que te enojas. Sacas tu ira con el que se te ponga. Pero en la Biblia dice airao, pero no pequé. ¿Cómo lo pondrías tú? Ay, iraos, pero no peques. Iraos. Airaos. Airaos, o sea, te puedes enojar, pero no peques. Sí, pero es difícil, ¿no? Ok. La ira es pecado cuando la rabia no se resuelve y se transforma en un deseo de venganza. Que si tú me hiciste, yo también te lo voy a hacer. Uno se puede enojar, pero uno tiene que saber cómo controlar ese enojo. No puede llegar al deseo de venganza. ¿Qué son contiendas y disensiones? Contiendas y Disensiones. Son pleitos, ¿no? distinciones cuando te alejas de las personas. Bueno, es cuando de alguna manera rompemos la unidad. Se va a... Solo para llevar contienda o conflicto. La envidia, Ah, porque aquella tiene... Desear algo que otro tenga. querer poseer lo que otro tiene. Borrachera. Que toman. Que Aquí no solamente borrachera, aquí menciona borrachera, pero no solamente borrachera.
Es todo tipo de adicción. Oh, ya. Tener, o sea, es no tener control, ¿verdad? Porque aquí menciona borrachera, pero recuerden que el texto dice no solamente esas cosas, sino todo. A ver, ¿cómo era que decía el texto? Ya me olvidé. ¿Cuál es el texto? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, nos da un listado, más dice, y cosas semejantes a estas. No, o sea, este no es solo el listado, son una parte, pero también cosas que son parecidas a estas. Esas son las obras de la carne. Ok. Ahora, Pablo, después de haber dado esta lista, también nos da una solución. Pablo, una pregunta. Ujú. Pablo, cuando dice esto, ¿es porque a él estaba pasando eso? Sí, porque que Porque todos no pasamos podía. por eso. Bueno, sí, pero sí, porque él ahí nos está dando un gran ejemplo, Ajá. o sea, que él quería hacer las cosas buenas, pero no las hacía, o sea, quería ser bueno, pero no podía. Entonces, pues yo pienso que para modo de vencer nosotros todo eso, pues es como siempre todo el tiempo lo hemos dicho, tener una relación íntima con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos quite todo eso que es piedra de tropiezo, porque prácticamente no podemos avanzar si sigue eso en nosotros. Ujú. Entonces, él dijo eso, pero nos dan la solución. ¿Cuál será la solución? Vamos a Gálatas 5:16. ¿Lo leo? Ujú. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagéis los deseos de la carne. O sea que si andamos en el Espíritu, o sea, el deseo de la carne no se va a desviar porque estamos en el Espíritu. Y como dices tú, o sea, nadie es, o sea, yo siento que a veces te vienen, como dices tú, pensamientos, pero al momento decir en el nombre de Jesús se van, o del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si vienen pensamientos que tú digas, ay no, yo soy purisanta, no. O sea, si vienen pensamientos, a lo mejor por un comercial que viste, no sé, ¿verdad? Pero uno tener esa, desecharlo, y el Espíritu se encarga de eso. Desecharlo y otra cosa que podemos hacer es llenarlo. Del O sea, Espíritu. si ya ese pensamiento está, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar ese Llenándonos pensamiento? de la palabra. Vámonos a la palabra, vamos a llenarnos De lo que nos edifique. Exactamente. Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, sabemos que entonces, haciendo eso, no le daremos espacio a la carne. ¿Cómo es que no le vamos a dar espacio a la carne? Porque estamos llenos de... ¿Pero cómo? Con la palabra. Con la palabra. Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Ahora, ¿qué sería andar en el Espíritu? Que era lo que estábamos más o menos mencionando. La palabra. Siempre estar llenos de cosas de Dios, ¿no? Como la palabra, alabanzas, todo lo que sea edificado en tu vida. Ujú. Aquí pusimos, si practicamos acciones que están en contra de la voluntad de Dios, ¿qué se originan? Pensamientos dirigidos a las cosas del mundo. Por lo contrario, pensar en Dios es buscar aquello que es bueno y agradable. Por ejemplo, ahora ponemos el ejemplo que estábamos diciendo el sábado. Salió a relucir la música, ¿verdad? Si me pongo a escuchar cosas que hablan de adulterio, de borrachera, de todo lo que nosotros acabamos, del listado que nosotros acabamos de leer. ¿Cuáles eran? Muchos. Adulterio, fornicación. Si nosotros empezamos a escuchar cosas, aquel día hablamos de la música, nada más la música, pero hay muchas cosas donde lo que se habla es de adulterio,
fornicación, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, las novelas. ¿Cuánto no hay de pleito? ¿Cuánto no hay de enemistad? ¿Cuánto no hay de sexo? ¿Cuánto no hay de contienda? Hay De una envidia, novela, todo. de borrachera. Estamos captando, ¿verdad? Si yo me pongo a estar viendo eso, ¿qué va a estar en mi pensamiento? Todo eso. Entonces mis pensamientos van a ir dirigidos ¿a qué? A las cosas del mundo. Entonces, ¿qué estoy alimentando ahí? Las cosas del mundo. Naturaleza. Tu carnita, pues, la carne. La carne, que es lo que estamos hablando. Ahora vayamos a Filipenses 4, 8, 9, que ya varias veces yo he tirado ese versiculito. Filipenses, ¿qué? Filipenses 4, 8, 9. 4, 8 al 9, Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, nombres, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que si nosotros hacemos todo esto, Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué es lo que dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto, aquí dice meditar, en esto pensar, dice en Reina Valera. Entonces, si yo me pongo a estar escuchando música, si yo me pongo a estar viendo novelas, si yo me pongo a estar viendo películas que no son cristianas, porque o sea, si no son cristianas, obviamente va a tener algo que no. Me estoy llenando la cabeza ¿de qué? De puras cosas De la carne, del mundo. Estás satisfaciendo tus deseos. Estoy satisfaciendo mi carne, Ajá. Los deseos. lo que desea. Ajá. Pero nosotros tenemos que alimentar ¿qué? El espíritu. Y fíjate que sí es bien poderoso todo eso. O sea, ¿cómo te digo? Bueno, nosotros le damos entrada, ¿me entiendes? Sí. Porque muchas de las veces estás viendo algo y sigues, ¿me entiendes? Sigues y ¿qué estamos haciendo? Satisfaciendo nuestra carne. Y en vez de, yo pienso, bueno, esa es mi manera de pensar, que yo pienso que cuando nosotros nos sintamos así, o sea, porque ves que luego abres el celular, ¿no? Y luego ya, ay, pues, ¿qué es esto? O ya, a ver, y ya te picas, ¿me entiendes? Y yo pienso que es donde nosotros tenemos que tener esa lucha, que en cuanto nosotros veamos eso, que sabemos que no nos trae nada bueno, agarrar la palabra o ponernos a escuchar alabanzas. Si no, digamos, no tienes tiempo de sentarte a leer la Biblia, o sea, audible, ¿me entiendes? O escuchar la Biblia, Ahora, habíamos visto que ¿quién es el que nos liberta? Cristo Jesús. Jesucristo. Jesucristo nos liberta. Pedro fue liberado porque fue enviado ¿qué? Por un ángel. Un ángel. Y vimos que estaba lleno de luz. Y eso significa, ¿quién es la luz? Jesucristo. Ok. Que lo habíamos leído en Romanos 7:24, lo acabábamos de leer. Soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Cristo Jesús. En Jesucristo nuestro Señor. Y fíjate que ahora cuando estaba yo en la casa estaba escuchando la Biblia, porque pongo mi celular y la estaba escuchando y me estaba acordando de lo que tú habías dado ese día, de los deseos de la carne de nosotros y yo. ¿Quién me podía acordar de este versículo de Pablo, de donde él decía, pobre de mí que no puedo, o sea, Dominar. que Ay, yo ajá. quiero hacer esto y no lo hago, y ¿me entiendes? Y yo decía,
¿a dónde está eso? Sé que Pablo lo dice, pero no me acordaba dónde. En está. Romano. Ponle en Google, Pablo Es- dice que sí. Ajá, ahí te sale. En Romanos 7, 24 y 25 está ese pasaje. Sí, ya lo apunté ahí. Ahora, también en primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Uno de los secretos es lo dijiste ahora, arrepentirnos. Sí, Arrepentirnos. Esta es la manera en la que podemos ser libres de cualquier atadura que pueda haber en nuestra vida. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el que nos liberta, Él es el que nos limpia, Él es el que tiene el poder de hacernos cambiar. Edna, yo siento que aquí, por ejemplo, ¿verdad? Estaban platicando el otro día y dice la mamá sí, dice, yo quiero servir, veo a los demás que hablan de Dios y yo quiero. Y yo quiero, o sea, ahí cómo sabemos que, o sea, no decirle a la persona, ya vas a cambiar, ya. No, es tu tiempo, ¿verdad? Sí, Yo sí le dije, lo que hay que intimar con Dios. Intimar con Dios. Y cuando el Señor le vaya mostrando, porque Él nos muestra poco a poco cada área, entonces este es el paso que hay que dar. Pero hay que buscar al Señor, porque el Señor mismo es el que nos muestra. Él nos muestra. Sí, yo de hecho le dije, usted siga yendo a las reuniones y lea la palabra. Le dije, Dios se va a encargar de todo. Exactamente. Él nos va a mostrar. Si nosotros le buscamos, Él nos va a mostrar. Ahora, después de que nos muestre, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Esto. Entonces vimos que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así como vimos que Pedro fue liberado de las ataduras físicas, algo que es imposible para la mente humana. Si alguien te dice hoy, yo estaba amarrado entre soldados y de momento vino un ángel, Y me quitó las cadenas, abrió los portones de hierro y salí. ¿Quién va a creer eso? Por eso es que los soldados fueron... degollado, porque ¿quién le iba a creer? ¿Quién va a creer una cosa así? Así que eso que pasó con Pedro es algo imposible para la mente humana. Imposible de creerlo. Imposible, o sea, uno no puede creer tal cosa. Pero así como Dios hizo esa liberación, Dios nos puede hacer libre a nosotros. Pero fíjate Pero tenemos que creer. Fíjate que ahí en lo de Pedro, sí, como dices tú, porque a veces aún así, aunque nosotros ya conocemos al Señor, somos incrédulos, ¿me entiendes? O sea, como que tú dices, ay, ¿será que aunque ya el Señor nos ha demostrado muchas cosas, y aún así se te hace como imposible creer que algo semejante a eso pueda pasar, ¿me entiendes? Ujú. Pero yo pienso que Dios es lo que quiere mostrarnos, pero no, aunque digamos que creemos, o sea, tu incredulidad como quiera sigue ahí, ¿me entiendes? Porque prácticamente Dios lo puede hacer, pero nosotros mismos, como Dulce estaba diciendo también ese día, es como me dice, tú misma estás deteniendo eso, ¿me entiendes? Por lo que estaba sucediendo. O sea, que nosotros mismos nos limitamos, o sea, no vamos más allá de lo que el Señor, por eso no nos lo da, porque no somos, decimos que creemos, pero en realidad en el fondo somos incrédulos. Estamos como los discípulos. Que lo que pasa es que muchas veces, hasta que no nos pasa las cosas nosotros mismos, nosotros muchas veces somos incrédulos, no las creemos. A veces nos tienen que pasar las cosas a nosotros para entonces nosotros poner en práctica la fe.
Pero es que Ok. ya el Señor a nosotros nos ha mostrado mucho. Pues ahorita los discípulos miraron a Jesús y Bueno, sí. y les decía, Hasta Pedro no pensaba Sí, que le lo fuera decía. a lograr. ¿Cómo le dijo? Que en ti formaré la roca, y luego le dice, o sea, él mismo, o sea, no creía. Todos vieron a Cristo. Llega a pasar. Ahora, ¿creemos que Dios nos puede hacer libres Sí. de Amén. cualquier cosa? Amén. Sí. Ya hemos visto lo que tenemos que hacer. Sí, porque la palabra es muy clara. Ahora, voy a dar como un corto resumen, por decirlo así, de lo que hablamos. Para tener una verdadera libertad, ¿qué debe haber? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y luego, Pedir perdón, Cristo Jesús. confesión. confesión. O sea, cuando yo me arrepiento, tengo que confesar al Señor. Señor, esto es lo que necesito. Fíjense en que no estamos diciendo, tienes que cambiar. No, estamos diciendo, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. La otra vez hablando con Yariel decía, porque Yariel entiende esto, que lo que tenemos que es llegar al momento que querramos morir a nuestro yo. Entonces, eso es arrepentirse. Ya no querer hacer lo que ya el Señor me ha mostrado que está mal. No lo quiero hacer. Pero de tal manera que sea querer morir a tu yo. Que realmente sea algo que de verdad lo quiera uno hacer. Porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, Pero pero a a Dios Dios no, no, porque Dios Dios no conoce podemos los engañar. corazones. Exactamente. Entonces, después del arrepentimiento, tengo que confesárselo a Él para darle la entrada a Él de Él hacer la obra en mí. Entonces dijimos, arrepentimiento, confesión. Si lo quieren apuntar para que se acuerden de eso. Arrepentimiento, confesión. Luego, declaración de la libertad en el nombre de Jesús. Porque el que nos hace libre es Jesús. Él nos hace libre. Él fue el que venció en la cruz. Él fue el que murió. Él fue el que pagó el precio. ¿Arrepentimiento y qué dices? Confesión y declaración de libertad en el nombre de Jesús. Porque si tú quieres hacer la cosa de tu manera, carnal, ya tú estás haciendo tu propio Dios y tú no estás dejando que Dios, ¿entiendes? Si tú estás haciendo la cosa que tú quieres hacer en tu manera, ya tú estás haciendo lo que hizo Satanás en el principio. Hacer la cosa de tu manera, ¿entiendes? Como quien dice, lo está haciendo a un lado. ¿no? Ajá. O sea, uno Te a estás veces- poniendo a estás ti en primer dando- lugar. A veces le estás abriendo al enemigo en vez de que le abras a Dios. Arrepentimiento, confesión y qué más. Declaración de libertad en el nombre de Jesús. A veces uno quiere ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Jesús no necesita ayuda. Luego, fe. No estoy diciendo que nosotros somos dioses, no estoy No, diciendo no. Sí entendí yo lo que fue. Y ya después de todo esto, obediencia. Fíjense en que no se nos está pidiendo cambiar, como estaba diciendo. Lo que se nos está pidiendo es reconocer lo que hay en nosotros, arrepentirnos de eso, confesarlo y dejamos al Señor que haga la obra. Pero ahora, ya cuando Dios nos hace libre, ¿qué debemos hacer? Digamos, ya el Señor nos hizo libre. Ahora, ¿qué debemos hacer? No volver. No volver y seguir leyendo su palabra, seguir teniendo la Alejarnos intimidad del con pecado. Dios. Ya entonces nos tocará hacer lo que leímos en Galatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, ya estar más... yo pienso que ya cuando uno llega a eso, o sea, haz de cuenta que no dejarlo tampoco, porque si un poquito te descuidas ya valió babalúa y dijera doña Elvia. Porque si tu mente siempre está llena del Espíritu y en las cosas de Dios, y que siempre tu mente esté pensando en Dios, o sea, porque el enemigo va a tratar de que tú Por no todos estés, lados va a tratar, por todos sí. lados él te va a picar por aquí, te va a picar, con tal de que tú te salgas de lo que tú estás haciendo,
Él va a buscarla, pero nosotros siempre estar conscientes de lo que Él va a hacer, porque a Él no le va a gustar que nosotros estemos así, ¿me entiendes? Entonces nosotros tratar de que no suceda eso. Cuando vengan esos dardos, cuando venga eso, que una persona llegue y te... ¿Cuál es nuestra espada? La oración. La palabra. Ay, la palabra. Ujú. O sea, cuando el enemigo viene con los dardos, con todo ataque, nosotros tenemos la espada. Tenemos que defender de la palabra. Y la espada es la palabra. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer después de que nos arrepentimos? Ya estamos arrepentidos. Y ya cuando recibimos la verdadera libertad, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir a 2 Corintios 10, 2 al 6. Corintios 2 al 6. 2 Corintios 10, 2 al 6. ¿Del 6 al 10? Del 2 al 6. 10 del 2 al 6. Voy a leerlo. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos obviamente en la carne porque somos de carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, como hijos de Dios, nosotros no podemos ser carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, aquí está la clave, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Los pensamientos van a venir, pero ¿qué yo tengo que hacer? Obedecer lo que ya el Señor me ha mostrado. Y hoy yo creo que el Señor nos está mostrando cosas, ¿verdad? Tenemos que alimentar el espíritu, de cosas. Sí. más no la carne. Estamos en el mundo y obviamente, como mencionamos el sábado, en el trabajo tal vez personas pongan música, pero yo no debo participar en eso. Ellos, fine. Tampoco podemos decirle no hagas, no. O sea, no, esas son sus vidas, uno tiene que respetar eso. Pero nosotros ya sabemos la posición que tenemos en el Señor. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, ahora sí pueden usar la libretita, y ahora sí, aquellas cosas que ustedes creen, como lo hicimos el sábado, aquellas cosas que ustedes creen que puede ser una atadura, que no nos deja crecer en el Señor, que no nos deja caminar como el Señor espera, pongámoslo ahí. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Obviamente, pero sigan, hagan el listado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Obviamente, si lo hemos puesto es porque estamos arrepentidos, ¿no? Entonces ahora tenemos que confesárselo al Señor, creyendo que Él nos puede dar la libertad, y luego obedecer y alimentar el espíritu, más no la carne. Amén.